Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referente a lo que es la artritis infecciosa y los diferentes agentes etiológicos que la producen. Esta es la materia de Imagenología 2 y comenzamos. Bueno, específicamente veremos que dentro del grupo de artritis infecciosa existen diferentes tipos según el agente patógeno que la produce. En este caso tenemos artritis de tipo bacteriano de tipo agudo, entre las cuales también podremos distinguir entre si es producida por no gonocócica o gonocócica. También tenemos artritis por espiroquetas. Tenemos también artritis por micobacterias, eh, artritis micóticas, virales, parasitarias y artritis postinfecciosa o reactiva. Veremos que la artritis bacteriana aguda específicamente se trata de un cuadro de monoartritis. Será que este proceso infeccioso abarcará hasta solamente una articulación hasta en el 90% de los casos. Cuando existe más de una articulación afectada, se da en el 10% de los casos, y cuando es poliarticular está diseminada a nivel de todo el cuerpo en el paciente, se da en el 5 al 8% de los casos, más que todo pediátricos, y en el 10 al 19% de los casos no gonocócicos en el adulto. Veremos que las articulaciones afectadas por este proceso serán la de la rodilla, cadera, hombro, muñeca, tobillo, codo y manos y pies. En cuanto a la vía de ingreso, se conocen tres vías por las cuales podrían llegar estos agentes patógenos y de tipo infeccioso a producir este proceso. Tenemos la vía hematógena, la vía de inoculación directa y por contigüidad. En la vía hematógena veremos que específicamente el agente parasitario o agente infeccioso, más que todo, ingresará a través de los capilares sinoviales y se infiltrará, llegando así a la membrana sinovial. Cada uno de estos procesos, como vemos también en la inoculación directa, donde directamente por un acceso hacia percutáneo, hacia la articulación, también se inocularían estos agentes patógenos, y por continuidad si es que el paciente tuviera un proceso infeccioso cercano a la articulación. Entonces, todos estos procesos conllevan a que en la articulación se toque la membrana sinovial y también se afecte el cartílago articular. Veremos en este caso que la presencia en la membrana sinovial de neutrófilos y que estarán queriendo eliminar las bacterias que penetraron en el espacio articular, y las bacterias más que todo que se adhieren a este tejido, como por sus vecinas de superficie, como Staphylococcus aureus, y que producen neurotoxinas que producen la destrucción del cartílago. Entonces veremos que en el cartílago articular en las 48 horas siguientes existirá una degradación del mismo. Además, la presión intraarticular aumentará por el grado de inflamación que se está produciendo a nivel de la articulación, y también existirá liberación de proteasas, citocinas, condrocitos macrófagos sinoviales, de invasión del cartílago por invasión de estas bacterias y causando células inflamatorias, lo que hace que se desarrolle una proliferación de tejido sinovial, y en el paño sinovial exista una trombosis de los vasos sinoviales inflamatorios. Bueno, entre los agentes bacterianos que nosotros podremos identificar, más que todo en los diferentes rangos de edad, veremos que en el recién nacido hasta lactantes menores de 2 meses, podremos ver que en este proceso están incluidos Streptococcus grupos de beta hemolítico, Staphylococcus aureus. En niños menores de 5 años se han aislado las bacterias como Streptococcus pyogenes, Pneumoniae, Haemophilus influenzae. En los adultos jóvenes y adolescentes está la Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, y vemos también Pseudomonas aeruginosa, cándida en adolescentes, drogadictos, más que todo por vía intravenosa, y tales pacientes que sufren de anemia falciforme y acompañada de salmonela. Y en los adultos de edad avanzada de la tercera edad se ha aislado que son específicamente los agentes etiológicos, los bacilos gram negativos, neumococo, estreptococo beta hemolítico, así como también se ha visto que por un proceso de cirugía ortoscópica se podría haber inoculado Staphylococcus, infecciones secundarias también por intervención quirúrgica como el Staphylococcus aureus, mordeduras humanas y también mordeduras de animales.
Entonces, entre los factores de riesgo podremos ver que aumentan si es que el paciente es mayor de 80 años, si es que presenta un desorden metabólico como la diabetes mellitus, la presencia de prótesis articular en la rodilla o cadera, una cirugía articular reciente, infección cutánea, artritis séptica previa, inyección interarticular reciente, virus de la inmunodeficiencia humana. Veremos también la drogadicción por vía intravenosa, nefropatía terminal con hemodiálisis, anemia falciforme, neoplasia subyacente, hipogamaglobulinemia, deficiencia en los últimos componentes del complemento como susceptibilidad para infecciones por Neisseria, situación socioeconómica pobre. También veremos la presencia de tabaquismo, que el paciente tome inhibidores de como el edertanacef o infliximab y la presencia de alcoholismo. Dentro del cuadro clínico en artritis infecciosa podremos ver que veremos que la artritis no gonocócica tiene un dolor moderado intenso, homogéneo, y en toda la articulación existirá un derrame articular, espasmo muscular, limitación de los movimientos activos o pasivos, una fiebre en el paciente, una inflamación o hinchazón articular como vemos en las imágenes, rodilla, en la rodilla aparecerá en 50% de los adultos, también en gestantes y niños pequeños habrá la afectación de la articulación coxofemoral, los niños presentarán fiebre, malestar general, poco apetito, irritabilidad, así como rechazo progresivo a usar el miembro afectado. En la artritis gonocócica veremos que se da más del 70% en los menores de 40 años, donde la infección gonocócica diseminada se da en el 1 a 33% de los casos y es más frecuente una monoartritis aguda en los jóvenes sexualmente activos. Veremos que el paciente desarrolla fiebres, calofríos, lesiones cutáneas, tendinosinuvitis, otras formas de infección gonocócica como artritis purulenta. Veremos también frecuentemente que se desarrollará en la rodilla, en la muñeca, en el tobillo y que podría infectarse simultáneamente con otros patógenos. Entonces, la triada en este caso que nosotros a identificar en el cuadro clínico de una artritis gonocócica será la artritis, reumatitis y tendinosinuvitis. Dentro del diagnóstico, nosotros veremos que también hay diferencias para diagnosticar la artritis no gonocócica de la artritis gonocócica. Será más fácil en la artritis gonocócica aislar por cultivo el gonococo y por definición gram y o tal vez pedir un PCR. En cambio, en la artritis no gonocócica habría que hacer un seguimiento más completo de pedir un hemograma para a ver si existe una leucocitosis o no, si es que hay un hemocultivo para aislar el agente patógeno, tal vez realizar una artrocentesis para analizar el líquido sinovial de la articulación, realizar un antibiograma, realizar una radiografía simple, ver si más que todo a nosotros en imagenología nos interesará valorar en las radiografías simples si hay tumefacción de los tejidos blandos, si hay desplazamiento de los planos ísticos o distensión de la cápsula articular y sinovial. En la ecografía específicamente buscaremos un derrame tal vez articular. En la tomografía o resonancia magnética veremos infecciones de las articulaciones sacroiliaca, esternoclaviculares y columna vertebral. La resonancia magnética mostrará una erosión ósea precoz y la extensión de tejidos blandos y facilitar la artrocentesis de articulaciones como los hombros, caderas. Veremos que en la artritis infecciosa es necesario realizar el estudio que nosotros podemos tomar en cuenta para analizar el líquido sinovial es el proceso de artrocentesis, que simplemente se trata de extraer el líquido sinovial de la articulación inflamada para su posterior análisis en laboratorio. Lo que nos orienta a, más que todo vemos en el flujograma, que podríamos identificar un proceso inflamatorio de un proceso no inflamatorio, dependiendo del contenido del líquido sinovial. Entonces, veremos que el tratamiento, en este caso sí será, bueno, de tipo empírico, podemos empezar con específicamente empezaremos con un antibiótico de tercera generación como la cefalosporina. Veremos también la vancomicina, la oxacilina. Usuarios también veremos que el tratamiento definitivo, en el caso de que se haya aislado el agente patógeno, se podrá utilizar la oxacilina, nafacilina o vancomicina, y viendo siempre y cuando, digamos, nosotros podamos aislar el agente patógeno que está produciendo el tipo de artritis infecciosa, irá y el detalle de administrar el antibiótico adecuado. Hablando de la artritis producida por espiroquetas, que se conoce como la enfermedad de Lyme, es más que todo producido por la espiroqueta conocida como Burgdorferi sensu lato. También se ha escrito que de estas bacterias, o sea, las especies de
Borrelia, de la bacteria Borrelia, veremos que está también Garini, Afzeli, y también se ha relacionado esta enfermedad de Lyme por la picadura de garrapatas que podrían inocular este tipo de bacteria o de este tipo de espiroqueta. Bueno, hay muchos casos reportados en, bueno, más que todo Estados Unidos, Europa, Asia, donde se ha visto que el reservorio de esta espiroqueta es el ratón de patas blancas, los roedores, larvas inmaduras, y veremos que en la fase adulta, bueno, podrá alcanzar en la etapa de verano y otoño, donde hay más la repercusión de más casos. El periodo de incubación suele ser de 1 a 4 semanas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, veremos que en la edad temprana localizada ocurrirá al día o al mes de estar presentando los síntomas. Veremos que hay una etapa intermedia de 7 a 10 días donde la picadura de la garrapata producirá un eritema migratorio hasta el 90% de los pacientes y que se podrá presentar extendido en el cuerpo del paciente. Además, presentará astenia, malestar general, letargia, cefalea, mialgia, artralgias y farinopatía regional generalizada. En enfermedad temprana diseminada, en esta enfermedad de Lyme, veremos que ocurre a los 10 meses después de la picadura de la garrapata, donde el paciente suele desarrollar otros procesos asociados a la artritis. Veremos que también el paciente podrá sufrir de procesos de carditis, o sea, endocarditis, procesos neurológicos y también musculoesqueléticos, poliartralgias cutáneas, linfadenopatías oftalmológicas, hepáticas y complicaciones renales. Veremos que la enfermedad tardía, que ocurre después de meses a años después de haberse picado con la garrapata, el paciente podrá desarrollar otras enfermedades musculoesqueléticas como una poliartritis migratoria, una monoartritis crónica, más que todo afectar a la rodilla, una enfermedad neurológica, cefalopatía crónica, neuropatía periférica crónica, ataxia, demencia, trastorno del sueño, cutáneas y también acrodermitis crónica atrófica. En cuanto al diagnóstico, se podrá establecer mediante realizar un cultivo para aislar a la bacteria Borrelia. También se podría hacer un PCR en el líquido sinovial, ver también un estudio de lisa, también utilizar la técnica Osterblot, todo para identificar el agente patógeno y ver también si es que se puede realizar una resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, veremos que en varones y mujeres embarazadas se puede utilizar la doxiciclina en los niños menores de 9 años, que será amoxicilina, y también hay otros tratamientos que se podrían llegar a utilizar, ¿no? Que son de larga duración, por ejemplo, en la artritis, donde ya se ha diagnosticado, el tratamiento dura 30 a 60 días con doxiciclina, o amoxicilina vía oral o ceftriaxona intravenosa por 28 días. Veremos que hay que realizar una profilaxis tras una mordedura de garrapata con doxiciclina hasta 72 horas después de la picadura. En la artritis por micobacterias, que más que todo se relaciona a la artritis tuberculosa, se presenta el 1 o 2% de todos los casos, de alrededor del 10% de los casos extrapulmonares, donde se presenta un cuadro de monoartritis granulomatosa crónica, donde la localización de la artritis se dará en cadera, rodilla, tobillo, y tal vez otras articulaciones como sacroiliaca, hombros, codos, carpo y el tarso, ¿no? Meses y años después de dolor, hinchazón, pérdida de movilidad articular, progresará más lentamente y veremos que la diseminación sigue de la infección primaria o se reactiva la posterior, ¿no? Entonces veremos que la biopsia se puede realizar a este punto, una biopsia sinovial, una punción por aspiración para aislar cuántos linfocitos CD4 están funcionando en el paciente, si hay definición de bacilos ácidos resistentes y tiene gran positiva, ver el cultivo si está más está relacionado con la presencia de otras patologías. Entonces, en la radiografía nosotros podemos valorar erosiones periféricas en los puntos de fijación sinovial, osteopenia periticular, estrechamiento del espacio articular. Veremos que la artritis por micobacterias, habíamos mencionado que todas son del género Mycobacterium, que originan lo que es la artritis insidiosa crónica. Y residen estas bacterias en el agua y en el suelo, puede ser por traumatismos o inoculación directa, afecta prácticamente a las tareas agrícolas, donde el paciente no va a poder cumplir con las tareas. Las articulaciones más afectadas serán las muñecas, pequeños dedos y rodillas.
tenosinovitis, la sinovitis, la osteomielitis. La enfermedad de Ponset, podemos hablar que esta corresponde a un proceso de poliartritis activa simétrica con afectación de articulaciones de pequeño y mediano tamaño, asociada a tuberculosis activa extrapulmonar, pulmonar o miliar sin evidencia de infección activa articular. Y bueno, la artritis por parásitos, que nosotros podríamos ver los agentes patógenos aquí implicados. Tenemos el Dracunculus medinensis, que causa lesiones articulares destructivas en los miembros inferiores, y el Echinococcus granulosus, que tiene quistes hidatéricos y puede localizar lesiones en el hueso, en las articulaciones vecinas como cadera pelvis. La artritis activa se habla de que es un proceso donde este se produce como consecuencia de una infección bacteriana vírica que se reactiva de forma inmunológica después de un tratamiento que se realizó. Y algunos agentes patógenos se conocen como la Clamidia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter y otros. Los hombres de 20 a 40 años pueden sufrir este proceso y pueden presentarse en niños también y ancianos. La triada clásica será uretritis, conjuntivitis, artritis, lesiones mucocutáneas como queratodermia, blenorrágica y bananitis circinada. La oligoartritis dolorosa y asimétrica que afecta a las rodillas y tobillos de los pies y también el dolor lumbar. Entonces, en la artritis activa veremos que hay manifestaciones articulares, como podemos observar en imágenes, de tener el paciente dolor e inflamación articular a nivel de los pies, tobillos, también ver una tendinitis aquiliana, ver los espolones calcáneos, ver la espondilitis y la sacroileitis. La artritis activa se asocia con uno o más hallazgos clínicos extraarticulares como ser inflamación ocular, artritis, endesitis, úlceras bucales, bananitis, uretritis, vulvitis, queratodermia, y en otras ocasiones carditis, y más frecuente la afección neurológica púrpura o trombofilitis. El tratamiento sintomático con AINES, como la indometacina, veremos que funciona tanto con la terapia física, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.